Estamos en producción. Estamos en producción. Ahora y en este momento. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu vida lo has sentido antes. Primero que todo debemos definir qué es identidad digital y reputación online. La identidad digital es el entorno físico de identidad analógica que puede ser definida como el conjunto de la información sobre un individuo u organización expuesta en Internet, datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc., que conforman una descripción de dicha persona en el plano digital. Las características de la identidad digital son las siguientes. Es valiosa. La propia actividad de los sujetos genera capital informacional que puede ser empleado para establecer relaciones personalizadas para tomar decisiones en las relaciones con las personas con un mayor grado de confianza. La identidad digital es referencial. De hecho, una identidad no es una persona u objeto, sino una referencia a dicha persona u objeto. La identidad digital es compuesta. Mientras que algunas informaciones son suministradas de forma voluntaria por los propios usuarios, otras informaciones sobre los mismos son construidas por terceros, sin la participación de un sujeto en cuestión. La identidad digital produce consecuencias. La divulgación de la información en ocasiones puede generar efectos y en otros casos es la no divulgación la que constituye una amenaza para sí misma. La identidad digital es dinámica, porque se encuentra en un cambio y modificación. Ver como un flujo de informaciones en lugar de como una foto de una persona. La identidad digital es contextual, dado que la divulgación de la información puede generar un impacto negativo empleado en un contexto erróneo o sencillamente ser irrelevante. Mantener las identidades segregadas entre sí permiten tener más autonomía. La reputación online es la opinión o consideración social que otros usuarios tienen en la vivencia online de una persona o de una organización. Esto puede ser positiva o negativa, en función de las experiencias que los demás hayan tenido o de valores que la transmite la sociedad. La construcción de la reputación digital de una persona física depende de múltiples factores. ¿Por qué es importante cuidar la reputación online? Una página web con una reputación online bien desarrollada suele ser una página de autoridad en su sector, por lo que recibiría bastante tráfico orgánico, es decir, tráfico desde buscadores como Google, Internet Explorer, bueno, todo eso. Perfecto. Los usuarios podrán encontrar la página web fácilmente haciendo búsquedas relacionadas con el sector, la marca o con sus productos. Se hizo una encuesta buscando la opinión de los adultos sobre la reputación en Internet. Estos fueron los resultados. Como podemos observar, siempre hay una cantidad de personas que les preocupa esto, ya que para ellos es muy difícil conseguir un trabajo con una mala reputación. En el contexto de la identidad digital y reputación online, es interesante prestar atención a los comportamientos de los niños y los adolescentes, que también están denominados nativos digitales, que viven en Internet. Estos son los que desarrollan gran parte de su actividad y van creando su personalidad digital en las redes sociales, como servicios de mensajería instantánea, plataformas educativas, videojuegos online, etc. Elaboramos una encuesta a jóvenes formulándoles unas preguntas y estos fueron los resultados. Se puede ver que la preocupación de los menores es más alta que la de los mayores, ya que la mayoría de los jóvenes vivimos como pendientes de lo que piensen los demás de nosotros. Suplantación de la identidad digital. A continuación presentaremos un ejemplo. En este caso se ha producido una suplantación de su identidad digital, es decir, otra persona malintencionada se ha apropiado indebidamente de su identidad digital y ha actuado en su nombre. Dentro de este riesgo se contemplan varias situaciones. Registrar un perfil falso, es decir, que pueden acceder a dicha red social sin necesidad de usar la información personal. Crear un perfil falso, es decir, crear un perfil con la misma información de la cual es sacada de su red social. Acceder de forma no autorizada al perfil de la víctima en un servicio de internet para hacerse pasar por él. En cada caso de estas situaciones será necesario estudiar la vulneración de los derechos del individuo al honor y propia imagen, así como a la protección de los datos personales. Las consecuencias de ser víctima de la suplantación de la identidad incluyen mostrar una imagen
distorsionada de sí mismo en Internet, ser víctima de burlas, insultos o amenazas, tener un descrédito frente a otros, sufrir una pérdida económica, etc. Bajo la categoría de amenazas a la privacidad se incluyen todas aquellas situaciones que impiden al individuo controlar de forma efectiva los datos de carácter personal vinculando sus perfiles online. En este control se incluyen la recogida de datos personales por las plataformas de la web 2.0 y servicios asociados como aplicaciones, entre otras. La visibilidad que se hace de esta información. A continuación se describen las principales situaciones que suponen una amenaza para la identidad digital desde el punto de vista de la privacidad. Tenemos este caso y se puede decir que las opciones de privacidad por defecto que proporcionan las plataformas colaborativas pueden no ser suficientes a la hora de mostrar información. Porque esta difusión se haga de una forma adecuada y conforme a las preferencias del usuario, es necesario ajustar las opciones de privacidad y filtrar la información como en una red internauta, como amigos, conocidos y eso. Esta actuación es recomendable en varios momentos, como por ejemplo al registrarse en el servicio, al utilizar el servicio y siempre que las plataformas se actualicen o se modifiquen, pues nosotros también modificarles la política de privacidad. Riesgo del etiquetado en imágenes. A continuación presentaremos el siguiente ejemplo. En este caso, la imagen en Internet es uno de los elementos de la identidad digital que más caracterizan a la persona, puesto que muestran el aspecto físico y permiten a los demás información especialmente sensible, puesto que una foto o video sacados de contexto o en manos de terceros pueden infringir negativamente en la identidad y reputación en la red. La acción de los buscadores puede implicar que las imágenes etiquetadas traspasen el círculo de contactos autorizados, llegando a la disposición de terceros, que pueden utilizarlas de forma inadecuada. El uso de cookies sin conocimiento de usuario. Acá también podemos presentar este caso y se puede concluir que los cookies tienen implicaciones para la privacidad, ya que almacenan información susceptible de ser vulnerada por programas espías que lo utilicen con fines malintencionados. Una vez que la información esté en manos de atacantes, se pueden provocar ataques, por ejemplo, vendiendo información a terceros que envíen esta publicación a otras personas. Privacidad de terceras personas. A continuación presentaremos un ejemplo. En esta ocasión, el riesgo existe incluso cuando esta difusión se realiza en un entorno aparentemente cerrado. En el caso de que por cualquier circunstancia esta información salga de este círculo, en consecuencia el propietario de los datos podría exigir responsabilidades. Las amenazas para la reputación online. Son aquellas situaciones que pueden menoscabar la opinión o el prestigio que una persona ha adquirido en su vivencia online. Estas circunstancias se pueden producir, primero por la propia actuación del individuo, puesto que en medios sociales aumentan la visibilidad de las actuaciones. Eso quiere decir que, digamos, si uno entra a una red social, todo lo que haga, todo el mundo se va a enterar. Segundo, por la actuación de terceros que publican información sobre el sujeto combinada con la acción de servicios como los buscadores. Y por último, por la actuación de los demás internautas con los que nos relacionamos. Impacto de las publicaciones que exceden a la libertad de información. A la hora de utilizar las páginas y perfiles personales como medio de expresión, las personas ejercen un derecho a la libertad de información. Sin embargo, este derecho tiene unos límites legales que marcan la frontera entre lo que atenta contra la reputación o no. Para publicar libremente, es importante asegurar que los hechos o personas de quienes se habla son ciertos y relevantes y de relevancia pública, pero a la vez se debe respetar el espacio íntimo de las personas, incluidas en aquellas de notoriedad pública. Daño reputacional debido a publicaciones falsas, injurias y calumnias. Nada en Internet impide que en aplicación de la libertad de expresión aparezcan en la red informaciones erróneas, sin un propósito malintencionado. Las injurias son información que se manifiestan pero son falsas. O las calumnias, que es la imputación de delitos falsos sobre una persona que constituyan un ataque al honor y la reputación de ella misma. Los proveedores del servicio, quienes alojan el blog o las redes sociales, no son responsables de los contenidos y solo pueden efectuar retirándolos o bloqueándolos cuando tengan conocimiento efectivo de los mismos. Para ello suelen disponer de canales de denuncia o disposición de usuarios.
Informaciones descontextualizadas. En 2009, las acciones de los buscadores que permiten visualizar información basada sobre una persona en Internet genera la amenaza de descontextualización y pérdida de sentido de una publicación. Esta permanencia de la información implica la continuidad del impacto negativo en la reputación de dicha persona e incluso de sus familiares. Por ello, en la actualidad la sociedad reclama un derecho al olvido en la red. Utilización no consentida de derechos de propiedad intelectual. En este caso se utilizaron materiales de terceros como textos, imágenes, videos, que no atienden a los derechos de la propiedad intelectual. Puede desembocar en una situación de amenaza para la reputación online, tanto del autor de la obra como el que la utiliza sin consentimiento. El autor va menoscabando su reputación. El individuo que utiliza obras sujetas a derechos de autor en Internet está a su vez dando visibilidad al acto ilícito, lo que muy probablemente desemboque en valoraciones negativas o acciones legales de respuestas por parte del autor. Cuando se haga alusiones a noticias, siempre que se haga referencia a la fuente y no se copie literalmente sin permiso de sus titulares. Cuando se haga una reproducción parcial como cita que ilustre por un post, siempre que se reconozca la autoría. Recomendaciones para la gestión de la identidad digital. La identidad digital se ve afectada por la interacción del usuario con otras personas y depende en gran medida de su propia conducta. Por ello, resulta de utilidad conocer las pautas para la gestión de la vivencia en la red y la respuesta ante impactos en dicha identidad y reputación online. Recomendaciones dirigidas a los usuarios. El principal implicado en conformar una adecuada identidad digital y reputación online es uno mismo, mediante la gestión segura y responsable de los diferentes perfiles o identidades parciales que utilicemos en Internet, especialmente en las redes sociales. A continuación se exponen tanto las recomendaciones preventivas como reactivas dirigidas a usuarios para una correcta gestión de su identidad digital. A modo de resumen, en la siguiente ilustración se recogen cada una de las pautas básicas que se analizarán en las siguientes subapartados. Primero, tenemos la decisión de crear un perfil de usuario o identidad parcial en un determinado servicio online, como un blog personal, un perfil en una red social, etc. Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, valorar previamente la utilidad de un servicio online que va a reportar los datos e implicaciones que puede tener para la seguridad y privacidad de los datos personales de cada uno. Comprobar con carácter previo al registro. Y como tercero, establecer las identidades digitales parciales como perfiles separados para la actuación personal y profesional. Configuración adecuada de la privacidad y la seguridad. Una vez elegido el medio o servicio, el usuario debe aprender cómo funciona y cómo se configura en cada caso las opciones de seguridad y privacidad de forma que se garantice al máximo el control de la información y relaciones. En este sentido se recomienda configurar adecuadamente los parámetros de privacidad y seguridad. Valorar la información que se publica antes de hacerlo, puesto que una vez que se lanza a la corriente de la web social, se pierde el control sobre la misma de la web social. Ser especialmente cautos con las fotografías o videos que se publican en Internet, ya que identifican físicamente al individuo. Limitar el uso de datos de localización o aplicaciones estrictamente necesarias. Adecuar el grado de divulgación de la información al tipo de relación con otros usuarios. Conceder el acceso solo a aplicaciones de terceros que sean dignas de confianza, tratando siempre de limitar las publicaciones que las mismas realicen en el perfil o espacio personal. Verificar al máximo quién es el titular de la aplicación a la que se autoriza el uso de datos de identidad, qué datos precisa y para qué los necesita. Conceder a las aplicaciones acceso solo a los datos imprescindibles, empleando los medios establecidos para ello por el proveedor. Cerrar adecuadamente la sesión en el perfil o servicio al terminar, para evitar que otros accedan al mismo y puedan utilizarlo con fines maliciosos. Como tercero tenemos la participación respetuosa en la red. En el momento en el que se esté participando en un determinado servicio online, se debe ser respetuoso con los demás individuos, pero ello algunas de las recomendaciones son:
Usar el sentido a la hora de informar u opinar sobre un hecho concreto. Por ejemplo, se recomienda no utilizar un tono mal adecuado, o sea, grosero, aplicar un mínimo de tolerancia y empatía hacia los demás y como último, no publicar información falsa o advertir del tono de la misma. También se solicitar siempre permisos antes de utilizar datos de otras personas, especialmente cuando se trata de fotos o videos, o información personal de otras personas, mejor dicho. En particular, se debe ser especialmente respetuoso con el ejemplo de etiquetas en imágenes y videos de acceso público. Por último, conocer cuando procedan las obligaciones jurídicas, los términos y condiciones o los códigos éticos del servicio a los que se pueden estar sometidos y cumplirlos escrupulosamente. Aplicación de medidas y hábitos de seguridad del navegador. Con carácter general, es recomendable aplicar las medidas y hábitos de seguridad en la navegación, previniendo que en el equipo, las sesiones o los perfiles sean atacados y la información pase a manos de terceros. Para ello se recomienda disponer del software de seguridad en todos los equipos desde los que se actúa online y mantener actualizados esos programas, comprender el empleo de las cookies en el navegador y otros dispositivos de trazabilidad y evaluar las posibilidades de desactivarlas cuando resulte posible sin impedir el empleo de servicios en línea. Revisar el sistema de concesión de permisos a servicios de búsqueda en información y publicidad. En su caso, valorar su desactivación. Por último, tenemos la revisión periódica de la identidad. Resulta recomendable adoptar la práctica de realizar búsquedas frecuentes sobre la información personal en Internet para llevar a cabo un control preventivo y, en el caso que sea necesario, adoptar medidas correctas. Asimismo, es aconsejable revisar los cambios en políticas de privacidad de cada servicio, ya que pueden afectar a la cantidad de información que divulga públicamente. En este caso de que esto ocurra, adoptar en consecuencia las preferencias de privacidad. Recomendaciones reactivas. Denuncias de servicios de Internet disponen de un sistema de denuncia con la finalidad de salvaguardar los derechos de los usuarios y de terceros ajenos al servicio. Así, cualquier persona que considere que su información personal se ha utilizado de forma indebida puede solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de tratamiento ante el procesador. Habitualmente los proveedores de servicios de Internet disponen de sistemas de denuncia con la finalidad de salvaguardar los derechos de los usuarios y de terceros ajenos al servicio. Así cualquier persona que considere que su información personal se ha utilizado de forma indebida puede solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento ante el procesador del servicio. La persona se debe dirigir prioritariamente ante el origen de la publicación y en el caso de que la información no se desaparezca de la memoria caché de los buscadores o sigan en los sitios web de terceros, se deben dirigir ante el buscador o ante aquellos que la hayan indexado. Por su parte, los proveedores carecen de responsabilidad hasta que poseen. Como segundo, tenemos la denuncia judicial frente a atentados a la reputación. En primer lugar, para ejercer el derecho de rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que aludan a los usuarios que consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicios, se debe dar rectificación al director o responsable del medio de comunicación. Este escrito debe ser remitido entre los 7 días naturales siguientes ante la publicación o difusión de la información que sea rectificar. En este comunicado se deben indicar los datos de identificación del reclamante, la información que se solicita y las causas que justifican esta rectificación. El contenido de la rectificación debe referirse a los hechos de la información que se debe rectificar. Y por último, de manera opcional, proponer un texto de rectificación. Su extensión no debe ser de la propia información que se pretende rectificar. Denuncia posibles delitos informáticos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad disponen de unidades policiales especializadas y canales de denuncia a disposición de los usuarios para situaciones de delitos vinculados con la identidad digital. La Brigada de Investigación Tecnológica, la Guardia Civil, cuenta con un grupo de delitos telemáticos. Actúa, entre otros supuestos, en los casos de injurias y calumnias, protección al menor y pornografía infantil, en el uso de las nuevas tecnologías, seguridad
robo de información, hacking, revelación de secretos, suplantación de identidad. Recomendación dirigida a los poderes públicos. Existen distintos problemas cuya solución podría venir determinada por actuaciones de los poderes políticos mediante la acción del Estado legislador o Estado regulador, promoviendo una estructura de apoyo y denuncia, fomentando políticas públicas y acciones de divulgación, incluyendo nuevos contenidos en el sistema educativo o estudiando casos de éxito en iniciativas nacionales e internacionales sobre identidad digital y reputación online. Entre otros, cabe formular las siguientes recomendaciones. Primero, el desarrollo normativo. En el ordenamiento jurídico existen herramientas útiles para abordar muchos de los riesgos estudiados en esta guía. Sin embargo, resulta necesario complementar el marco. Primero tenemos que llevar a cabo una acción legislativa que define el significado de los medios de comunicación en Internet y fije las pautas de regulación del periodismo. Como segundo, tenemos que regular la repercusión del principio de veracidad sobre las hemeroteca, que una persona responda con veracidad a los hechos. Por ejemplo, recogiendo la libre absolución de quien inicialmente fue imputado o facilitando la visibilidad de que las oportunas Como tercero, tenemos que consignar en la normativa penal el delito de suplantación de identidad de Internet y en general a la regulación de conductas relacionadas con fenómenos como el grooming o ciberbullying. Estos fenómenos requieren tanto de una mayor precisión y la claridad de tipificación como en la persecución de conductas con graves consecuencias sociales y revisar el funcionamiento de algunas instituciones y principios jurídicos. El segundo ámbito estratégico de la actuación de los poderes públicos afecta al sector educativo, entendiendo en sentido amplio, no solo desde el punto de vista de la formación en sentido estricto, sino incluyendo también las políticas públicas de fenómeno de la investigación y concientización social para ello. Para ello, lograr el compromiso de las autoridades educativas para incorporar en los planes de formación la efectividad de los canales de denuncia y facilitar su conocimiento y utilización. Recomendaciones dirigidas a los proveedores de plataformas y servicios de Internet basados en la web social. Los proveedores de servicios se enfrentan al reto de promover un entorno favorable a la identidad digital y a la reputación online a través de distintas acciones que fomenten una cultura de conocimiento y seguridad. Se trata de un compromiso corporativo con la calidad y la confianza de los usuarios en sus servicios. Es recomendable, primero, contar con políticas internas que garanticen la... Segundo, disponer de herramientas de diagnóstico que evalúen que las nuevas iniciativas resulten acordes desde un punto de vista ético y en su implementación se garantiza la viabilidad jurídica. Tercero, garantizar una aplicación rigurosa de los principios de protección de datos y particular. 4. Utilizar recursos técnicos como las instrucciones de etiquetas insertas en páginas web para limitar el barrido de los robots de los buscadores. Quinto, definir códigos éticos de comportamiento, recomendando a sus usuarios de modo que al registrarse en el servicio dispongan de pautas de actuaciones claras. Sexto, diseñar e implementar acciones de responsabilidad social corporativa que permitan proporcionar consejos al usuario. Séptimo, desarrollar códigos de conductas internos en la gestión de la identidad corporativa. Octavo, habilitar canales de denuncia que permitan al individuo alertar sobre situaciones de riesgo en el uso del servicio. Y por último, colaborar con los poderes públicos, en especial con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Iniciativas y prácticas que demuestran un buen manejo de la identidad digital. Tusentidocomún.com es una campaña la cual trata de concientizar al usuario sobre las amenazas que se encuentran en el cibermundo. Cuidatuimagenonline.com es una iniciativa que ofrece un recurso educativo online sobre cuestiones relativas al manejo de Internet y con la telefonía móvil de la imagen y la privacidad por parte de niños, adultos y adolescentes. Tenemos el Don't Track. Es un plugin en el cual se instala el navegador y permite la navegación anónima por parte del usuario. Delitos informáticos. Son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles a ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio informático. La clasificación según Julio Telles Valdés.
Se clasifican como instrumento o medio, como fin u objetivo. Clasificación según la ONU. Se clasifican como fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, falsificaciones informáticas, daño o modificación de programas o datos computarizados. Legislación en algunos países según los delitos informáticos. Legislación colombiana. La Ley 1273 del 2009 creó nuevos tipos penales relacionados con los delitos informáticos y protección de la información. Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático sin autorización o fuera de lo acordado. Artículo 269B. La obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones sin estar facultado para ello. Artículo 269B. Daño informático sin estar facultado para ello. Artículo 269E. Uso de software malicioso. Artículo 269F. Violación de datos personales sin estar facultado para ello. 69G. Suplantación de sitio web para capturar información. Alemania. Para hacer frente a la delincuencia relacionada con la informática, el 15 de mayo de 1986 se adoptó la segunda ley contra la criminalidad económica. Esta ley reforma el Código Penal, artículo 148 del 22 de diciembre de 1987, para contemplar los siguientes delitos: espionaje de datos, estafa informática, falsificación de datos probatorios. Este consiste en el engaño, tráfico jurídico de la elaboración de datos, falsedad ideológica, uso de documentos falsos, alteración de datos. Es ilícito cancelar, inutilizar o alterar datos, inclusive la tentativa es punible. Sabotaje informático. Destrucción de datos de especial significado por medio de deterioro, inutilización, eliminación o alteración de sistemas de datos. Utilización abusiva de cheques o tarjetas de crédito. La Ley 8819 del 5 de enero de 1988 sobre el fraude informático contempla acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos. Se sanciona tanto al acceso al sistema como al que se mantenga en él. Sabotaje informático. Falsear el funcionamiento de un sistema de tratamiento automático de datos. Destrucción de datos. Se sanciona a quien intencionalmente y con menosprecio de los derechos de los demás introduzca datos en un sistema de tratamiento automático de datos. Falsificación de documentos informatizados. Se sanciona a quien de cualquier modo falsifique documentos informatizados con la intención de causar un perjuicio a otro. Austria. Según la ley de reforma del Código Penal del 22 de diciembre de 1987, se contemplan los siguientes delitos: destrucción de datos, artículo 126, no solo los datos personales sino los no personales y los programas. Estafa informática. Se sanciona a aquellos que con dolo causan un perjuicio patrimonial a un tercero, influyendo en el resultado de una elaboración de datos automática a través del confeccionamiento de programas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.